Y se quedan todas las criaturas cuando llega el gran pralaya, noche cósmica, porque no tienen derecho a penetrar al Ain, o sea, al inmanifestado absoluto, más allá del pensamiento, del verbo, del átomo, del sonido, más allá de todo lo que tenga forma, número, peso, etc. El tercer aspecto es el Ein Sof Aur según la cábala hebraica, ahí se encuentra el primer cosmos, el protocosmos puramente espiritual, el absoluto solar formado por múltiples soles espirituales. Práctica. Meditar en el absoluto y en el pralaya, poniendo la mente quieta y en silencio. Capítulo 50, el Ain. El espacio abstracto es la causa causorum de todo lo que es, ha sido y será. El espacio profundo y dichoso es ciertamente la incomprensible seidad, la mística raíz inefable de los 7 cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu, materia, universos, soles, mundos, etc. Eso, lo divinal, el espacio de la felicidad, es una tremenda realidad más allá del universo y de los dioses, aquello no tiene dimensión alguna, y en verdad es lo que siempre será y ha sido. Es la vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol. Hablemos ahora sobre el gran océano del espíritu. ¿Cómo poder definirlo? Ciertamente él es Brahma, la primera diferencia o modificación de aquello ante lo cual tiemblan los dioses y los hombres. ¿Aquello es espíritu? En verdad os digo que no lo es. ¿Eso es materia? Ciertamente os digo que no lo es. Aquello es la raíz del espíritu y de la materia, mas no es ni lo uno ni lo otro. Aquello trasciende las leyes de número, medida y peso, lado por lado, cantidad, cualidad, ante, atrás, arriba, abajo, etc. Aquello es lo inmutable en profunda abstracción divinal, luz que jamás ha sido creada por ningún dios ni por ningún hombre, eso que no tiene nombre. Brahma es espíritu pero aquello no es espíritu. Ain, el inmanifestado, es luz increada. El absoluto es la vida libre en su movimiento, es la suprema realidad, espacio abstracto que solo se expresa como movimiento abstracto absoluto, felicidad sin límites, omnisciencia total. El absoluto es luz increada y plenitud perfecta, felicidad absoluta, vida libre en su movimiento, vida sin condiciones, sin límites. En el absoluto pasamos más allá del karma y de los dioses, más allá de la ley. La mente y la conciencia individual solo sirven para mortificarnos la vida. En el absoluto no tenemos mente ni conciencia individual. Allí somos el ser incondicionado, libre y absolutamente feliz. El absoluto es vida libre en su movimiento, sin condiciones, sin limitaciones, sin el mortificante temor de la ley, vida más allá del espíritu y de la materia. Más allá del karma y del dolor. El absoluto es espacio abstracto absoluto, movimiento abstracto absoluto, libertad absoluta sin condiciones, sin reservas, omnisciencia absoluta y felicidad absoluta. Tenemos que acabar con el proceso del yo para entrar en el absoluto. El yo humano debe entrar a la casa de los muertos. Debe ir a la fosa común de los despojos astrales. Debe desintegrarse en el abismo para que nazca el ser lleno de majestad y poder. Solo la vida impersonal y el ser nos pueden dar la legítima felicidad de la gran vida libre en su movimiento. Batallar, luchar, sufrir, liberarse al fin, perderse como gota diamantina entre el océano de la luz increada, es ciertamente el mejor anhelo. Antes de entrar al absoluto se tiene uno que preparar en la región de Atala, ahí los seres son incoloros, ahí vive un hombre que no pudo entrar al absoluto porque inventó 2 palabras, bien y mal en lugar de usar evolutivo o involutivo, y creó karma. La humanidad se ha perjudicado con esas 2 palabras, de todo se dice eso es malo o eso es bueno, y ahí se está estancando todo lo que invite al estudio de los valores internos, por ese motivo ese santo varón está esperando. Tenemos que ayudar a que la gente cambie esas 2 palabras por evolutivo e involutivo. En el seno del absoluto existe una gran exaltación, los Paramartasatyas se van exaltando poco a poco y pasan más allá de toda posible comprensión. Capítulo 51. El Ein Sof. De Ein Sof emana toda la creación, pero la creación no es igual ni en su esencia ni en potencia al Ein Sof, quien por medio de su divina luz increada irradia de sí mismo una inteligencia, un poder, que se originalmente participa de la perfección e infinitud de su creador, por derivarse de él tiene un aspecto finito. La Cábala llama a esta primera emanación espiritual del Ein Sof, el inefable anciano de los días, que es el ser de nuestro ser, el padre y madre en nosotros. No pudiendo expresarse Ein Sof en el mundo físico limitado, se expresa por medio de sus 10 sepirotes. En Ein Sof existe una extraña evolución que ni los dioses ni los hombres conocen. Más allá del íntimo está el Logos o Cristo. Más allá del inefable anciano de los días está Ein Sof o el absoluto. A su exhalación se llama día cósmico, Manvantara, a su inhalación noche cósmica, Gran Pralaya. Durante la noche cósmica el universo se desintegra en Ein Sof y solo existe en su mente y en la de sus dioses, pero lo que en la mente de él y en la mente de ellos existe, es objetivo en el espacio abstracto absoluto. Antes de que el flamígero corazón del sistema solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, comenzara a palpitar intensamente después del gran pralaya, el tiempo no existía, pues yacía dormido entre el seno profundo del espacio abstracto absoluto.
Si al final del Manvantara, las 7 dimensiones básicas del universo quedan reducidas a un simple punto matemático que se pierde como una gota entre el gran océano, es evidente que entonces el tiempo deja de existir. Los mundos como los hombres, los animales y las plantas, nacen, crecen, envejecen, y mueren. Todo lo que alienta bajo el sol tiene un tiempo definido. La sabiduría antigua dice que Brahma, el Padre, el océano del espíritu universal de vida, al llegar la gran noche, eso que los indostaníes llaman pralaya o disolución del universo, se sumerge entre el espacio abstracto absoluto durante 7 eternidades. Las 7 eternidades significan evos o períodos de tiempo totalmente definidos, claros y precisos. Se nos ha dicho que un Mahakalpa, gran edad, día cósmico, tiene un total de 311,040,000,000 de años. Es obvio que un Mahapralaya, noche cósmica, equivale a la misma cantidad de tiempo. Cuando llegue la noche profunda de los creadores de este sistema solar, estos se absorberán en el seno del absoluto, quedará un grupo de lunas. Los planetas, el Sol, la Tierra y la vida habrán desaparecido con todas las chispas virginales. A nosotros nos corresponde una chispa virginal, a cada criatura viviente le corresponde una chispa virginal y éstas se absorberán en el absoluto por 7 eternidades. Si observamos a Selene, nuestra luna, veremos que es un cadáver, tuvo rica vida, mares, volcanes. Hay otras lunas que giran alrededor de Marte, Saturno, etc., que un día tuvieron vida. En el pasado Manvantara, que fue un Padma o loto de oro, hubo en la luna una humanidad, 7 razas y murió. Antes del amanecer del Manvantara el universo dormía en la terrible oscuridad. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra o oscuridad absoluta se convierte en caos. Las tinieblas son en sí mismas padre-madre. La luz su hijo, dice la sabiduría antigua. Es evidente que la luz increada tiene un origen ignoto, absolutamente desconocido para nosotros. De ninguna manera exageramos y enfatizamos la idea de que tal origen son las tinieblas. Hablemos ahora sobre la luz prestada, cósmica, secundaria. Es obvio que cualquiera que sea su origen y por bella que sea, tiene en el fondo un carácter pasajero, mayábico. Las inefables tinieblas profundas, constituyen pues, la matriz eterna, en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. Se dice que el absoluto son tinieblas, de las tinieblas sale la luz increada del absoluto sale de las tinieblas profundas de la gran noche, de esas tinieblas que no tienen la luz, brota la luz increada. Si a nosotros nos colocaran ahí no veríamos más que un abismo y tinieblas profundas, pero para los habitantes del absoluto, para Marta Satyas, esas tinieblas es luz increada ni por un hombre ni por un dios, donde reina una felicidad inagotable, una dicha inconcebible. Hay tremendos genios del mal como Belial, Baal, Moloch, etc., terribles maestros. Sabiendo que la luz sale de las tinieblas se precipitaron en el abismo aun cuando saben que van a involucionar. Del abismo sale la luz, por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir al yo, al Satán para arrancarle la luz a las tinieblas. Los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el absoluto. Luz y tinieblas son fenómenos del mismo noúmeno ignoto, profundo, inconcebible para la razón. El que percibamos más o menos la luz que resplandece de las tinieblas es cosa que depende de nuestro poder de visión espiritual. El absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos, y luz increada y terrible para la jerarquía inefable de los Paramartas Satyas. Lo que es la luz para nosotros, es tinieblas para ciertos insectos, y el ojo espiritual ve iluminación allí donde el ojo normal tan solo percibe oscuridad. El universo sumido en pralaya después del Manvantara, disuelto en su elemento primordial, reposa necesariamente entre las tinieblas profundas del espacio infinito. Es urgente comprender a fondo el misterio profundo de las tinieblas caóticas. Del caos sale el cosmos y de las tinieblas brota la luz. Oremos profundamente, escrito está y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos, es ciertamente y sin la menor duda el alfa y omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. En el Aitareya Brahmana, preciosa lección magistral del Rig Veda, queda en verdad demostrado hasta la saciedad la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de brahmanes y pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas. En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la obscura sabiduría abstracta, luz absoluta incondicionada y sin nombre. Esa seidad abstracta, el Zoroaster primitivo de los Parsis, la nada saturada de vida, aquello. Dios en sí mismo, es decir, el ejército de la voz, el verbo, la gran palabra, muere, cuando llega el gran pralaya, la noche cósmica, y renace terriblemente divino en la aurora del Manvantara divino. El cero absoluto radical en aritmética trascendente, el espacio abstracto en geometría, la incognoscible seidad, no se confunda con deidad que es diferente, no nace, ni muere, ni se reencarna.
De ese todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar cualquier universo sideral, la mónada pitagórica, el padre-madre gnóstico, el Purusha Prakriti hindú, el Osiris Isis egipcio, el protocosmos dual o Adam Kadmon cabalista, el Teos Chaos, de la teogonía de Hesíodo, el Uranas o fuego y agua caldeo, el Io de Besemita, el Perú Parsi, el uno único, el Aunadaga budista, el Ruach Elohim o divino espíritu del Señor flotando sobre las aguas genésicas del primer instante. En la noche profunda solo tinieblas llenaban el todo sin límites. Pues, padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había aún despertado para la rueda y su peregrinación en ella. Escrito está y con caracteres de fuego inconfundible en el libro de la gran vida que al final del Manvantara, Osiris, el padre, Isis, la madre, y Horus, el espíritu divino, se integran, mezclan y fusionan como tres fuegos para formar una sola llama. Busquemos a Osiris, Isis y Horus dentro de nosotros mismos en las ignotas profundidades de nuestro propio ser. Es obvio que Osiris, Isis y Horus constituyen en sí mismos la mónada, la duada y la tríada de nuestro ser interno. ¿Habéis oído hablar de Brahma? Él es en sí mismo padre, madre e hijo. En cada nueva aurora cósmica, el universo resucita como el ave fénix de entre sus propias cenizas. En el amanecer de cada Manvantara, la mónada se desdobla nuevamente en la duada y en la tríada. Al rayar el alba del nuevo día cósmico después de la noche profunda, el Hijo, la tríada, Horus, el espíritu divino de cada cual, emana de sí mismo su esencia, sus principios místicos, la rueda del samsara, con el sano propósito de adquirir alma diamante. Ah. Cuán grande es la dicha de Horus al adquirir alma diamante. Entonces se absorbe en su divina madre y ésta, fusionándose con el Padre, forman una sola llama diamantina, un dios de esplendente belleza interior. El espacio está lleno de universos, mientras algunos sistemas de mundos salen de la noche profunda, otros llegan a su ocaso, aquí cunas, más allá sepulcros. Al inicio de la aurora del Manvantara la heterogeneidad se desenvuelve de la homogeneidad, renace el ejército de la voz, Dios, para volver nuevamente a crear. Cuando se anunció la aurora del día cósmico, el universo se estremeció de terror. En la conciencia de los dioses y de los hombres surgió un extraño y aterrador crepúsculo y la luz increada comenzó a alejarse de la conciencia de ellos. Entonces los dioses y los hombres lloraron como niños ante la aurora del gran día cósmico. El logos causal del primer instante recordó a los dioses y a los hombres sus deudas kármicas y comenzó el peregrinar del hombre de un mundo a otro, hasta la tierra, donde actualmente vive sujeto a la rueda de nacimiento y muerte, hasta que aprenda a vivir gobernado por la ley del amor. El universo surgió de las entrañas del absoluto y la luz increada se hundió en un nostálgico poniente. Así descendieron los dioses y los hombres entre las sombras del universo. El sacrificio quedó consumado y la cábala lo registra en su arcano mayor no. 12. Si sumamos el número 12 entre sí nos da 3. 1 es el principio masculino, el fuego. 2 el principio femenino, el agua, el semen. 3 el universo, el hijo. El día cósmico actual, está simbolizado por un pelícano azul, abriéndose el pecho con el pico para beber sus propias entrañas de las cuales emanó todo lo creado. Capítulo 52, Elaine, Sop, Aur. Cada universo del espacio infinito posee su propio sol central y la suma de tales soles espirituales, constituye el Ein Sof Aur, el protocosmos, el absoluto solar. El absoluto solar está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales, divinales. La emanación de nuestro omnimisericordioso y sagrado absoluto solar es aquello que Elena P. Blavatsky denomina el gran aliento para sí mismo profundamente ignoto. Mucho se ha hablado sobre el sagrado sol absoluto y es obvio que todo sistema solar está gobernado por uno de esos espirituales soles. Realmente son soles espirituales extraordinarios, centelleantes con infinitos esplendores en el espacio. Radiantes esferas que jamás podrían percibir los astrónomos a través de su telescopio. Esto quiere decir, que nuestro juego de mundos posee su sagrado sol absoluto propio, al igual que todos los otros sistemas solares del inalterable infinito. El protocosmos, o primer cosmos, es infinitamente divinal, inefable, no existe en él ningún principio mecánico, está gobernado por la única ley. Si reflexionáis vosotros profundamente sobre el absoluto solar, veréis que más allá existe la más plena libertad, la más absoluta felicidad porque todo está gobernado por la única ley. Incuestionablemente en el sagrado absoluto solar, en el sol central espiritual de este sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, no existe mecanicidad de ninguna especie y por lo tanto, es obvio, que allí reina la más plena bienaventuranza. Es indubitable que en el sol central espiritual, gobernado por la única ley, existe la felicidad inalterable del eterno Dios viviente. Desafortunadamente, conforme nosotros nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad y el dolor. Obviamente en el segundo cosmos de tres leyes, el ayocosmos, planetas, soles, firmamento, la dicha es incomparable, porque la materialidad es menor. En esa región cualquier átomo posee dentro de su naturaleza interior, tan solo 3 átomos del absoluto.
Qué distinto es el tercero cosmos, el macrocosmos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, gobernado por 6 leyes, ahí la materialidad aumenta porque cualquiera de sus átomos posee en su interior 6 átomos del absoluto. Penetramos en el cuarto cosmos, el deuterocosmos, nuestro sistema solar, gobernado por 12 leyes. Allí encontramos